Hola, muy buenas. Bienvenidos a la tercera parte de la unidad de trabajo 5, en la que estamos viendo en general HTML y en particular en esta parte vamos a ver una introducción a los formularios en HTML. Los formularios en HTML, lo que vamos a ver de ellos, tiene una peculiaridad, que es que en este módulo, el lenguaje de marcas de primero, y como dije al principio, aquí da igual si sois de DAM, si sois de DAO o si sois de ASIR, el módulo es exactamente igual, pero en cualquier caso, en este módulo se da la parte de formularios introductoria y sobre todo lo que se puede hacer desde el propio HTML y desde el lado del cliente, ¿vale? Entonces, el formulario en verdad para lo que está pensado es para enviar información. ¿A dónde? Pues generalmente a un servidor y allí se procesa, se hacen cosas, se guarda, lo que quieras con ella. Eso no lo vamos a ver en este módulo, ¿vale? Eso lo vais a ver en módulos de segundo. Yo creo que en todos los ciclos, cualquier ciclo de los tres que podéis estar haciendo, todos tienen alguna parte de procesamiento de formularios en algún módulo de los de segundo. Entonces, aquí vais a ver solo un poco la introducción y el lado del cliente, pero la parte de verdad con más chicha del formulario no la vais a ver. ¿Vale? Simplemente que os quedaros con cómo se construye y ya en el curso que viene, algún módulo, os tocará ver, vale, pues entonces esto es lo que se puede hacer o así es como tengo que tratar los datos que me vienen de un formulario, ¿vale? Es extremadamente útil, extremadamente práctico y se usan como más o menos por intuición. Ya visteis que raro es una web, una aplicación web, página web, lo que sea, que no tenga alguna input para los usuarios, una manera de formulario. Son bastante utilizados, pero insisto, en este módulo nos quedamos solo con la parte del frontend, de cara al usuario final, de cara al cliente y lo que se ve desde un navegador. La parte positiva de eso es que vamos a poder probarlos sin falta de tener que programar sin falta de tener que pelearnos con el código de después, del código de validación de los datos, del servidor, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, vamos con ello. Y como precisamente, si quitamos eso que os acabo de comentar de la parte del backend, ¿no? De la parte de envío de datos al servidor y su validación y tratamiento, etcétera, la parte del frontend, la parte que vamos a ver de formularios es bastante sencilla. Es simplemente etiquetas y elementos de HTML plano que nos sirven para darnos la opción de introducir datos de una manera u otra. Entonces, son cosas que quien más y quien menos, aquí sí que no hace falta ni siquiera saber nada de HTML por debajo, digamos, simplemente si sois usuarios de webs, ya os van a sonar, bueno, todas las cosas que vamos a ver aquí os van a sonar, ¿vale? Los diferentes tipos de input que podemos tener en una aplicación web, ¿vale? Pero bueno, ahí bien escrito tenéis en negrita los puntos claves de aquí, que los formularios de HTML son el input clave de interacción, la manera de hacer un input entre un usuario y un sitio web, mandar datos, básicamente. El formulario es un conjunto de controles llamados técnicamente ¿cómo se pronunciará widget, supongo. Widget. Vamos a dejarlo en widget y ya lo buscaré después a ver si metí mucho la pata, que permiten al usuario introducir datos. Y pone ahí que normalmente esos datos valen para algo, o sea, van a llegar a algún lado, ¿vale? Y el último punto, la diferencia principal entre un formulario HTML y HTML regular es que la mayoría del tiempo la información recolectada por un formulario se envía a un servidor web, ¿vale? En el HTML plano que estamos viendo ahora, una página web estática simplemente te muestra datos. Es como un receptor, ¿no? Tú abres la página web, el servidor te envía HTML, te lo enseña por pantalla y ya está. En un formulario está hecho para que la comunicación sea bidireccional. Se te muestra algo por pantalla, tú rellenas un formulario, pulsas normalmente un botón de enviar submit y esa información viaja al servidor, ¿vale? Comunicación bidireccional. No lo vamos a hacer aquí, como dije, en este primer curso, en este módulo de lenguajes de marcas, nos vamos a quedar con la parte de construir el formulario desde el lado del cliente y ya está.
luego le meteremos, luego sí que vamos a meter un poco de JavaScript para darle un poco de dinamismo a las cosas que hagamos desde lo del cliente, pero este aspecto nos vamos a quedar así. Es importante, no penséis que porque diga que la chicha va a estar en segundo, sea esto para pasarlo por encima, porque es verdad que cuando yo doy este curso, por ejemplo, estoy dando la de aplicaciones web que hay en segundo de ASIR, y cuando llegas y preguntas, ¿os acordáis de los formularios? Es básicamente aprender a hacer todo lo que digo que no vamos a hacer aquí, se hace allí. Y cuando preguntas, ¿os acordáis de formularios en primero? Pues si te dicen que no, tienes que empezar recordando todo esto, porque es muy importante. Se basa en que tú sepas todo esto. Si no, empiezas ya muy, muy perdido en segundo. Entonces esto tienes que tenerlo muy, muy claro porque lo vais a usar muchísimo en segundo. ¿Vale? Habiendo hecho esta introducción, que espero que el punto os haya quedado claro, ahora sí que voy a intentar, aunque ya sé que siempre lo digo y nunca lo consigo, voy a intentar ser breve porque, insisto, quitando la parte de procesamiento, lo que es el formulario en HTML plano, no tiene especial ciencia. Aquí tenéis la ejemplo uno. Por cierto, esto como todo, pero creo que hace muchos vídeos que no lo digo. La gran mayoría sí que luego tienen todos retoques y cosillas que añado que voy encontrando por ahí que me gustan, pero la gran mayoría de los esquemas que sigo y los ejemplos y todo están sacados de W3 Schools, ¿vale? Los tutoriales que son buenísimos, puedes probar muchísimas cosas sin falta de hacer tú nada, de instalar cosas y tal, todo lo pruebas allí desde sus aplicaciones web. Entonces, W3 Schools tenéis tutoriales de muchísimas cosas muy útiles, no solo de HTML, lo tenéis de prácticamente todo, ¿vale? Todas las tecnologías de programación, de moda y que se estén usando actualmente, probablemente tengan su propio tutorial en W3 Schools. Así que ahí os aconsejo que le echéis un ojo, ¿vale? Pero bueno, lo que tenéis ahí es el ejemplo uno de formulario. Nombre, apellido y botón submit, ¿vale? Entonces, empezamos a coger un poco de ritmo. Para definir un formulario en HTML utilizamos la etiqueta form, ¿vale? Abrimos form, ahí dentro van los elementos del formulario, cerramos form. Un formulario tiene elementos propios, es decir, dentro de form hay una serie de elementos que son propios de un formulario, digamos, elementos que se usan dentro de la etiqueta form. Aquí la pregunta sería, ¿y dentro de form no puedes poner otros elementos que no sean los específicos de formulario? Sí, en HTML, como os dije, podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Vale? Al final es vuestra responsabilidad decir, oye, dentro de un form, la gran mayoría de elementos que voy a tener van a ser los que están relacionados con los formularios, pero nadie os va a quitar de poner otros sin ningún tipo de problema si veis que os pueden venir bien. ¿Vale? Por ejemplo, pues poner un elemento imagen para que el botón de enviar, en vez de ser un botón normal, sea la imagen y que tú pinches ahí en esa imagen para enviar el formulario. Todo eso se va a poder hacer, ¿vale? Acordaos que aquí se puede hacer lo que queráis, pero oficialmente tengo que deciros que dentro de la etiqueta form, lo que vamos a tener ahí, en su gran mayoría, van a ser elementos específicos de formulario, ¿vale? Luego, cómo los adornemos y todo eso, ya será cosa nuestra. Dentro de los elementos típicos de un formulario, tenemos el más utilizado de largo, que es el elemento input, ¿vale? Con las etiquetas input se crean los elementos de HTML que nos van a permitir recoger información, ¿vale? Los input. ¿Qué peculiaridad tiene el elemento input? De que tiene un atributo que se llama type, ¿vale? En el que eliges el tipo de input que quieres usar y tiene muchos tipos, ¿vale? Muy característicos y muy utilizados casi todos ellos, ¿vale? Hay algunos que es verdad que son menos utilizados, pero los 4, 5, 6 más comunes se utilizan siempre, ¿vale? El elemento input con el atributo type. Aquí os dejo un ejemplo del type text, que es como el más común de los comunes. Luego hay una sección aparte solo con tipos de input, que los veremos con más calma, pero bueno, ahí tenéis un poco cosillas que os vayan sonando, que os tenéis que ir fijando, que ya os explicaré con más calma lo que son cada una, pero os tenéis que fijar aquí, en este ejemplo, yo me fijaría en varias cosas, ¿vale? De lo que os he comentado hasta ahora, ahí os aparece claramente la etiqueta form, abrís form, cerráis form y dentro tenéis un first name que así a ojo tendréis que estar diciendo, eso parece texto plano, porque no forma parte de un contenido de form, pero ya está, no, él en sí mismo es texto. Tenéis los BRs, las etiquetas BRs
por aquí que son los saltos de línea, que es la manera manual de formatear un poco las cosas y que nos queden todo una cosa detrás de otra. Tenéis los dos inputs, ¿vale? Tenéis los dos inputs con el type igual text y después tenéis un atributo name, ¿vale? De momento, quedaros con que ese atributo name lo vais a ver que la gran mayoría de las veces, porque es muy necesario a la hora de tratar los datos que vas a enviar. ¿Qué pasa? Que si primero en este módulo, que no vamos a ver nada de tratamiento de datos, no ponéis el name, muchas cosas van a quedar exactamente igual. Algunas no, algunas sí que hay que apurar y dejar el name puesto para que funcione como debería funcionar, algunos tipos, pero la gran mayoría os va a dar un poco igual, ¿vale? Pero quedaros con que lo vais a ver siempre, ¿vale? Entonces va a ir acostumbrando a que el name, este atributo name, va a estar por ahí. Ya lo veremos un poco más adelante. Cosillas que hay que mejorar de este primer ejemplo, ¿vale? Que haya texto plano y la utilización estas de los BRs así manualmente, digamos, es muy champucero. ¿Cómo arreglamos, cómo evitamos hacer eso? Con la etiqueta label, ¿vale? Y depende del tipo que sea, tener esta etiqueta va a venir todavía mejor. La etiqueta de label es la que usamos para asociar un texto con un input, ¿vale? O con un elemento en general. Supongo que no tiene que referirse solo a un input, pero bueno, los formularios lo vamos a ver sobre todo con los inputs. Es la manera que tenemos de evitar el uso ese de texto plano así chabacanamente por ahí tirado por los formularios. Es útil a la hora de ayuda a los screen readers a centrarse, saber lo que tienen que leer por cada elemento del formulario y lo que es más inmediatamente percibible es que nos permite integrar el texto, ¿vale? Con los resultados y se ve muy bien con los radio button y con los checkboxes, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el checkbox? Yo creo que es el cuadradito que podéis hacer clic. El radio button es el circulito que solo podéis seleccionar una serie de opciones. Si tenéis etiquetas labels, conseguís que todo el texto del radio button o del checkbox se convierta en área clicable, digamos. Si tenéis, bueno, luego veréis con un ejemplo, no voy aquí a andar dibujándolo porque parezco bobo, que para eso tengo las presentaciones detrás, pero bueno, luego con el radio button y con el checkbox os lo enseño mejor, ¿vale? ¿Cuál es el único problema para mi gusto? O sea, visualmente el uso de labels requiere un pelín más de complicar el texto, o sea, el lenguaje, el HTML que pongamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el label, su atributo for, ¿vale? Label tiene un atributo que sea for, tiene que coincidir con el valor del atributo id del elemento. Es decir, tenemos que añadir el atributo id al elemento y tenemos que usar el label con su atributo for. ¿Cómo quedaría todo esto que os estoy contando? Que siempre es mejor verlo que escucharlo. Quedaría así. Este es el ejemplo de antes, un poco más arreglado, ¿vale? Se siguen usando los BRs aquí de forma manual porque como no podemos tocar todavía los estilos, pues es lo que nos queda, pero bueno, esas cosas se pueden luego cambiar, ¿no? Y simplemente también se pueden hacer así, tampoco es que sea un pecado tan sumamente grande, ¿vale? Pero aquí la gracia que tenéis es ver las diferencias con los textos, el uso del texto plano de antes sin usar nada, aquí con los labels, ¿vale? Ya digo, se complica un pelín más el código, pero como siempre, esto es lo bueno de los lenguajes de marcas, como siempre es así, la primera vez que lo veis decís, jolín, que leches, hay que poner aquí un for, aquí hay que poner un id name, entonces hay que seguir poniendo name, aquí va el id, el name, pero es que siempre es igual, siempre va a ser igual. Hacéis 4 o 5 de estos y ya como os va a salir como churros, ¿vale? No os confundáis, cada atributo en sí mismo tiene su función y su utilidad, no se tiene por qué llamar igual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo simplifica y los llama este id, lo llama fname y este name lo llama fname, pero no es lo mismo, ¿vale? Podréis cambiar este y no cambiar este y no pasaría nada, no importa, ¿vale? Lo que importa es que sepáis usar para qué vale cada uno. Este id lo estás usando para asociar esta label, ¿vale? Con este input. ¿Vale? Fname. Esta label se asocia a este input. Y esta label, id, y esta label for igual el name se asocia a este input cuyo id es el name. ¿Vale? Los for se asocian con los ids. Y ya está. Y esto queda mucho mejor. Más cosillas. Otro elemento especialmente útil que tenemos es el select, ¿vale? Que permite que definamos listas desplegables.
Y lo que os decía antes, seguro que los que no sabéis nada de HTML todavía, nunca habéis oído hablar de un elemento select, pero seguro que habéis rellenado muchos formularios en internet, en las aplicaciones web, que, que salieran, que tuvierais que desplegar una lista y seleccionar una opción. ¿De dónde salen las opciones que desplegamos? De las etiquetas options, ¿vale? Se ve mejor en el ejemplo. Aquí tenéis la estructura de un select básico y con sus opciones dentro. Aquí tenemos la novedad, que es el atributo value, que no ha salido hasta ahora, el value. Y ese es el valor. Pensar que aquí, cuando seleccionas una opción de un desplegable, tú en realidad no estás escribiendo nada, ¿verdad? Tú, en este que tenéis ahí en el ejemplo, dentro de ese seleccionable, de esa lista, te saldría, ¿qué quieres? ¿Opción uno, opción 2, opción 3? Tú son las tres que puedes seleccionar. Tú no puedes meter por teclado nada. Vas a seleccionar la opción uno, la opción 2, la opción 3. ¿Cuál es de eso que tú seleccionas? ¿Qué valor le va a llegar al servidor? Si el usuario selecciona la opción 2, cuando ese formulario se envíe, ¿qué valor le llega al servidor? Pues lo que tengas definido en el atributo value, ¿vale? Ya está, listo. Por eso en la select es lo normal que veáis los atributos value puestos. Ya te digo, en nuestro caso, como no vamos a enviar nada al servidor, nos va a dar un poco igual, pero si os acostumbréis a ponerlo y lo entendéis, sobre todo, pues mucho mejor. Los botones, que pasen cosas, ¿vale? El elemento button será vuestro gran amigo cuando veamos cosas de JavaScript, porque los asociaréis a que pasen cosas, ¿vale? Al final el botón, como su propio nombre indica, se crea un botón que va a hacer cosas. Sí que es verdad que no es la única manera de crear botones. De hecho, la manera clásica de enviar un formulario, el botón de envío de un formulario, normalmente se hacía con el input type submit, ¿vale? Que es un tipo exclusivo de input que se utilizaba solo para crear un botón que enviara el formulario. Ahora también se puede hacer creando un elemento botón, ¿vale? Que digamos que es más moderno en HTML, se hizo más adelante en HTML y te permite hacer cosillas más personalizadas con el botón. Por ejemplo, puedes hacer lo que os decía antes, de que el botón sea una imagen y todo eso. Eso se puede hacer si utilizas el elemento botón, no con el input type submit. Más adelante tengo un poco la comparativa entre ambos, ¿vale? Eso, aparte de enviar formulario, se pueden hacer muchas más cosas con el elemento botón, que lo veremos cuando veamos JavaScript. Y aquí no estaba tan más adelante como yo pensaba. Aquí tenéis las diferencias entre el input type submit y el button type submit, ¿vale? Digamos que para enviar un formulario, ¿vale? Aunque no lo vayamos a enviar a ningún sitio, nosotros en, en algún momento tendremos que enviarlo a algún lado, sobre todo en el curso que viene. ¿Vale? Entonces ahí tenemos dos opciones. Usar el input type submit, que es la manera clásica, o la más moderna, que es usar el button type submit. ¿Vale? Y ahí, bueno, tenéis un poco las diferencias. Ya os digo que de cara a este curso no me importa mucho, ¿vale? Pero que sepáis que existen estas dos maneras de enviar el formulario. Pero bueno, luego cuando veamos JavaScript como botones vais a usar bastante, yo creo que ahí os va a quedar bastante claro. Ya aquí tenéis un ejemplo de lo que se vería en lo que se vería en HTML directamente, ¿vale? En el input, cuando usáis el elemento input, si usáis el type submit, se añade el atributo value para establecer el texto del botón. ¿Vale? En este caso de aquí arriba, si tú pones input type submit value enviar como input, lo que vais a ver en la pantalla es un botón cuyo texto sea enviar con input. ¿Vale? De otra manera, si usáis el button, ¿vale? Si usáis button type submit, lo que vais a ver es un botoncito cuyo contenido es lo que le establezcáis aquí dentro. Y si aquí dentro queréis poner otras cosas, ¿sabes? Como os decía antes, otros elementos o una imagen, lo que sea, se puede. Está, digamos que está autorizado, se puede, lo permite, ¿vale? Vale, vamos a pasar así un poco por encima la lista de los input más comunes, porque estas cosas me gusta que las descubráis haciendo ejercicios más que escuchando la teoría. Pero bueno, tenéis el type text, que es el que vimos ahora, que lo que crea es lo ideal de esto es que si queréis
Yo lo que haría si fuera vosotros, si estáis escuchando esto con interés y queréis aprender, más que seguir pasivamente escuchándome, yo lo que haría sería irme a, bueno, incluso podéis hacerlo con esto directamente. Yo me iría a W3 School donde están todos los inputs, todos los types, y los iría probando. Si no lo queréis con todos, hacerlo por lo menos con esto, pero con esto. Hacerlo con esto que os pongo aquí delante. Es que estaba viendo el text y ahí se me hizo un cortocircuito mental. Hacerlo con los ejemplos que os estoy poniendo aquí, ir probándolos directamente, ir escribiendo el HTML y abriéndolo en un navegador para que veáis qué pinta tienen los inputs vistos con HTML plano directamente en un navegador. ¿Vale? Pues tenéis el type text, ¿vale? Para nombres cortos, simplemente te hace una cajita de texto pequeña. Tenéis el type password, que es igual que el anterior, pero lo que vas escribiendo te lo va ocultando. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos dos cosillas nuevas que os voy mencionando sobre la marcha, que son el placeholder, el atributo placeholder. Eso se usa para que cuando se carga la página por primera vez, aparezca como el texto de ayuda, digamos. ¿Veis? Aparece en un tonito por defecto, en un tonito un poco más gris, más apagado, ¿vale? Pero es el típico, escribe aquí tu nombre, pon aquí tu contraseña, que en cuanto tú clicas en el botón desaparece y empiezas a escribir desde cero, ¿vale? Eso se llama, el atributo en HTML es el placeholder, la ayuda de toda la vida, la ayuda del texto en un input. ¿Vale? Pues tenemos text, tenemos password, tenemos el tipo email, ¿vale? Que lo que te valida directamente en HTML es que tenga formato de email. No puedes poner patatas, te va a decir, oye, eso no es un formato de email, necesitas la arroba y una dominio, subdominio, lo que sea, ¿vale? Tipo, input type email. Valor numérico, input type number, ¿vale? Ahí los input de tipo numérico tienes atributos específicos, en este caso os enseño el min y el max, que es la manera de validar directamente desde el HTML que el número que pongas sea entre 0 y 100, ¿vale? Todas estas validaciones de HTML está muy bien que las vayáis entendiendo, las vayáis sobre todo entendiendo, no memorizando ni siendo un maestro con ellas, pero entendiendo, vale, vale, se puede poner esto aquí, se puede poner esto aquí, se puede poner que sea obligatorio el campo, porque todo eso es muy importante de cara a segundo a la hora de validar, aunque en segundo se va a validar mucho más del lado del servidor. Pero lo que se aconseja de toda la vida de Dios es tener validación tanto en el HTML desde el lado del cliente como en el lado del servidor. Dos tipos de validaciones. Es verdad que la del HTML nunca hay que fiarse de ella porque se puede deshabilitar mucho más fácil, ¿vale? Pero siempre no sé, es buena práctica tener validación también directamente en el HTML. Para usuarios normales te evita muchísimos líos y muchos jaleos tener doble validación tanto en el cliente como en el servidor, ¿vale? Y al final, pues obviamente siempre hay que pensar en que la gran mayoría de usuarios que vamos a tener van a ser usuarios normales, que simplemente estén usando nuestra aplicación por usarla, no por tirarla abajo, ni robarte datos, ni nada. Entonces hay que tener en cuenta esas cosillas. Más tipos, input tipo date para meter fechas, que te sale el calendarito ahí a la derecha para meter la fecha, y el input type file para que te deja seleccionar archivos del equipo, que os abre directamente selecciona el archivo, ¿vale? Mi PC, se nota la viellura. Eh, Tenemos dos joyitas de la corona que se usan muchísimo, que os las comenté antes, que son los checkboxes y los radio buttons. ¿Vale? El checkbox, la casilla de verificación, es lo que te permite, aquí la importancia es, lo importante es que tengáis claro la diferencia. El checkbox por defecto es el cuadradito y te permite seleccionar varias opciones. Dime cuáles de estas películas te han gustado y te pone una lista de 10 películas, un checkbox con 10. Tú de esas 10 puedes seleccionar las que quieras. Una, dos, tres, ninguna, a todas. Esa es la magia del checkbox. Simplemente es tú pon y lo que quieras. En el ejemplo que os pongo aquí es poner solo uno, acepto los términos y le das clic y le aceptaste. ¿Vale? Se puede tener tanto uno como varios. Pero es eso. Cuadraditos que puedes poner checks a los que quieras, en contraposición con los radio buttons, que son la opción única, ¿vale? Tú tienes grupos y de esos solo puedes elegir uno. Imaginaros, examen tipo test con 4 opciones de respuesta. Tú solo puedes poner una. Eso es un radio button. Al contrario que el checkbox, que viene con un cuadradito, el radio button por defecto viene con un circulito, ¿vale? Y
Si está bien hecho, y aquí es importante, si está bien hecho, ¿vale? Si tú tienes un radio button con tres opciones, si marcas una y a continuación vas a marcar la siguiente, se tiene que desmarcar la primera. Si no, no está bien hecho. Y por eso os pongo ahí la línea importante. Para que un radio button funcione como un radio button, tenéis que saber agrupar bien, ¿vale? Necesitáis hacer grupos. ¿Cómo hacéis grupos? Con el atributo name. Esto os funciona como un radio button porque estos tres inputs del mismo type comparten el mismo name. Entonces el HTML los detecta que son un grupo de radio button, ¿vale? Si yo clico en efectivo y luego clico en tarjeta, se va a quitar el clic de efectivo, ¿vale? Esa es la gracia de un radio button. Pero insisto, estas son las cosas que hay que probar. Porque tú me puedes estar escuchando y puedes estar asintiendo con la cabeza en caso de que estés haciendo una escucha activa. En plan, sí, 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 tiene sentido lo que dice, tal que bien explique este hombre, joder, has quedado a gusto con él, tal. Todo eso, por supuesto, que tenéis derecho a pensarlo. Pero si luego no vais a probarlo y hacéis 14 pruebas y quitáis aquí esto y ponéis otra cosa y cambiáis el name de este a ver qué pasa, eso es la gracia. Con eso es de verdad con lo que os lo vais a quedar. Con lo que os quedéis de escucharme a mí, os va a valer para muy poco, ¿vale? Aunque lo entendáis. La cosa es luego probarlo, hacer ejercicios, pegarse con ellos, ser curiosos, decir, voy a quitar esto y voy a poner esto otro. Y si ahora quito esto, ¿qué pasa? Ah, vale, pues mira, funciona igual. Y además, pensar que aquí solo estáis probando del lado del cliente, es como muy visual todo. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. No tenéis que pelearos con, oye, es que claro, si hago esto, igual, si quito el elemento name, entonces igual ahí en el servidor no me llega bien, si quito value me llega otra cosa. No, eso os da igual. ¿Vale? Solo queréis, solo que vuestro objetivo aquí tiene que ser sacar tres líneas que si clico en una se desclican de lo que haya clicado antes. O sea, si tengo clicado tarjeta y clico efectivo, se me quita la tarjeta y se me pone efectivo. Ya está, ¿vale? Bueno, perdón por la chapa, ya me estoy liando más de lo que quería. Os dejé aquí este resumen con atributos comunes que veis que se van a ver en el elemento input. ¿Vale? Yo creo que los hemos visto todos ya más o menos, salvo el require. Yo creo que no había ningún ejemplo que tuviera un require, que bueno, pues sencillo de ver, ¿verdad? Indica que el campo es obligatorio. Desde el lado del cliente, si tú tienes un campo HTML que tenéis puesto como required, no se pone nada, se deja en blanco y se quiere enviar el formulario, no te va a dejar. Te va a salir un chivatito, este campo es obligatorio, ¿vale? Y no te va a dejar enviar el formulario. ¿Ok? Todas estas cosas, como os dije antes, hay que hacer siempre el double check en el servidor, tienes que volver siempre a comprobar que no se han saltado toda la parte de HTML, que es relativamente fácil de saltarte, y te han dejado campos en blanco que no se deben, pero insisto que si lo hacéis directamente también con HTML, siempre doble validación, tanto en un lado como en otro, es como mucho más sencillo todo, se queda todo como mucho más claro y mucho más bonito. Vale, vamos a ir acabando, nos quedan solo cosillas del algún misceláneo más. Estas atributos de el elemento form, digamos, son atributos más globales que se ponen directamente en el elemento form, que es el que define el formulario entero, tienen su importancia sobre todo después, no en nuestro módulo, no en primero, ¿vale? Pero sí que es algo que sí que agradecería que por lo menos tuvierais la noción básica de lo que son, porque lo vais a ver siempre. Es muy raro que no veáis, aunque no se vaya a usar, es muy raro que no los vais a ver. Entonces, para ir haciéndose un poco la película completa, desde verlo, ¿vale? Entender un poco, aunque luego no lo probemos. El atributo action es el que te dice dónde va a ir ese formulario cuando se envíe, ¿vale? Básicamente, a qué parte, a qué página del servidor vas a mandar los datos del usuario los datos del formulario que introduzca el usuario cuando se pulse el botón submit. En el ejemplo que tenéis aquí, lo que estáis diciendo es, oye, cuando se pulse el submit, me vas a ir a actionpage.php. Esa es la página que el servidor va a tener preparada para absorber estos datos. Pues esa página te puede decir, oye, pues con el first name y con el last name que me llega del formulario, me vas a imprimir en grande, bienvenido, first name, last name. Ya está, solo eso, ¿vale? Pero ya estaréis haciendo uso de ese formulario, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Con con el atributo action, que va directamente en el form, ¿vale? Eh,
Más cosillas. Tenéis el atributo target, que es lo que nos dice si queremos abrir el formulario en la misma ventana, digamos que donde enviamos el formulario, ¿qué queréis que se abra? ¿En la misma ventana donde estáis trabajando o que se abra en una ventana nueva? Vale, pues aquí tenéis los dos, el save, que es el barro por defecto, que es, vale, este envío me lo vas a hacer en la misma, te digamos que te sobrescribe donde estás y te parece lo nuevo, o puedes abrirlo en la ventana, una pestaña en blanco, ¿vale? Que dejas que tú te quedas, se queda la página cargada donde está y te abre una nueva, ¿vale? Pero nada, ya te digo, cosillas. Y luego tenéis el método, que es muy importante, que es, hay mucha temática de esto que veréis en segundo, pero bueno, de momento que os quedáis que hay dos maneras principales de enviar los valores del cliente al servidor. Una es con el método get, otra es con el método post. Lo más característico es que con el método get los datos se envían como variables de la URL. Es decir, tú en la URL en la barra de navegación que estás enviando del cliente al servidor, tú ves los datos, ¿vale? Por lo tanto, si queréis un mínimo de privacidad y que no se vean, que no sean visibles, no se usa el método get, ¿vale? Se usa el método post, que son, ahí no se pueden ver por la URL. Pero bueno, ya os digo, estas cosas que las sepáis porque de cara al segundo se va a empezar por aquí. Básicamente, mi primera clase en segundo de esto podría ser explicar más los entresijos del método get y del get y el post, ¿vale? Y nada, aquí os dejo resúmenes que están todos aquí, es de este enlace, si los seguís los podéis ver y los podéis ver todos. Estos son un resumen de los elementos que se pueden usar en el form del W3 Schools y aquí tenéis lo mismo con todos los input types que ya veis que hay más de los que mencioné, ¿vale? Insisto, todos vienen aquí, echarles un ojo, ya os digo, hay algunos muy usados, otros que no los vi en mi vida, pero bueno, ahí están, ¿vale? Opciones tenemos. Bueno, chicos, espero no haberme enrollado tanto como otras veces. Hemos acabado. Esto también va a tener tiene un ejercicio de formularios, ¿vale? Porque es importante saber construirlos y son muy especialmente útiles. Entonces, nada, os lo voy a subir en cuanto pueda. Y nada, ir peleándoos con ello y ya me iréis contando en las tutorías. Venga, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.